Bienvenidos. Hay mucho jolgorio, pero bueno, ahí está, porque es martes, se salió el sol. ¿Cómo les va, compañeritos? Hola, andan? Meli. ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Están ahí apretaditos, pues ya le vamos a dar la bienvenida al diputado. No tenemos hoy entrevista muy interesante para hacer en un ratito en parlamentarias. También tenemos día de comisiones, así que vamos a estar siguiendo la agenda y les contamos sobre qué temas. Todos los días, el año se divide en año prepresupuesto, discusión prepresupuesto y después va a ser todo presupuesto. Lo mismo hemos vivido con la ley de bases, así que bueno, estamos enfilándonos para lo que va a ser esa discusión que arranca el 1 de octubre con algunas definiciones que se tomaron ayer en esta reunión que hubo con el jefe de gabinete, el titular de la Cámara de Diputados también y los bloques aliados. Y el otro tema ahí candente es qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas, esta empresa que está con una fecha límite que ya lo veníamos contando, que tiene que ver con la devolución de unos aviones, unos vuelos que tienen que hacer algunos pilotos. Hay una manda sindical para que esos pilotos no vuelen y no traigan de regreso esos aviones, así que hay que ver también qué pasa, porque hasta el mediados de octubre hay jefe de operaciones. Y después de mediados de octubre no hay reposición de ese puesto y sin esa jefatura de operaciones, Aerolíneas Argentinas no puede operar, valga la redundancia. Bueno, ¿cómo le va, diputado Mariano Campero? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa. Bueno, debe haber hecho un raíz mediático, ¿no? Después de lo que fue la última sesión. Un poco, sí, la verdad, y sobre todo también expresando un mensaje que por ahí no queda en claro, y también aprovecho la oportunidad acá, sí, en donde nosotros lo que observamos es que hay un plan económico del presidente Milei y que la oposición de alguna manera quiere romper ese plan económico, ¿no? Generando inflación, endeudamiento. Y apenas tengamos un poco de inflación, Milei va a tener un pequeño tropezón, por decirlo, ¿no? Y en ese sentido, si uno mira la región, cómo nacen los problemas institucionales. Primero, en el Parlamento, normativas que afectan la cuestión financiera y después el conflicto social. Y en este caso, como lo dijo el veto, como lo dijo el presidente, la búsqueda del equilibrio fiscal, la búsqueda de la baja de inflación y buscar también esto de que el dólar no supere hoy en día los 1.300 pesos eran datos que ningún analista tenía el año pasado. Y desde ese lugar nosotros planteamos, hay que dejarlo gobernar al presidente, hay que dejarlo gobernar. Porque en la Argentina tenemos esa idea que cuando gobierna alguien no peronista, como le pasó a Alfonsín de la Rúa Macri, inmediatamente empiezan los palos en la rueda y los intentos de desestabilizar el gobierno. Alberto Fernández fue uno de los peores presidentes en la historia de nuestra democracia y sin embargo se lo bancó los 4 años que hizo hasta incluso atrocidades que afectaron a todos los argentinos, ¿no? Como encerrarnos mientras él tenía fiesta en Olivo, etcétera. Pero sin embargo, nunca estuvo en duda el tiempo de su mandato. Entonces yo creo que hay que dejarlo gobernar, no lleva 9 meses, no se le puede pedir que en 9 meses resuelva todos los problemas de fondo de la Argentina, pero empieza a darse un rumbo que me parece poco acertado y el presidente fue muy claro en los objetivos. El asunto, ahora les doy el paso, sí, obviamente. Claro. El asunto es que lo que se cuestiona tanto dentro del radicalismo como me parece en gran parte de lo que es el electorado radicalista es ¿qué país es el que ustedes quieren llevar adelante? ¿Cuál es el país al que ustedes pretenden, si algún día son gobierno, cumplir con sus propios objetivos? Porque me parece que dentro del radicalismo la pregunta es esa hoy, ¿no? Hay 2 tipos de radicales, me parece. Los que venimos de la gestión, en mi caso fui intendente 8 años de la ciudad de Yerbabuena, en la provincia de Tucumán, la segunda ciudad en términos de habitantes y una de las que más creció demográficamente en el norte argentino. Y esa experiencia de gestión es clave a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y me parece que el radicalismo tiene cuadros en toda la Argentina, gobernadores e intendentes, que expresan grandes gestiones. Y lo que hoy hace falta para consolidarnos como una alternativa nacional es un fuerte discurso de equilibrio fiscal, de finanzas serias a mediano y largo plazo, haciendo una autocrítica profunda de lo que fueron nuestros 2 gobiernos, en donde también colaboraron desde el radicalismo para desestabilizar, por ejemplo, de la Rúa, ¿no? Esa parte no la podemos olvidar nosotros. Entonces uno ve que hay senadores como Lustó, que el único rol ejecutivo que tuvieron fue ser el padre de la 125 afectando el campo, y hoy se sientan en el Senado y dicen, si yo sería presidente haría esto, si yo sería ministro haría esto. Y creo que es un simple senador. Y acá el gobierno, en este país, debe mandar o debe marcar la línea o trazar la línea del plan económico, ¿no? Lo hicieron todos los presidentes en la historia de nuestro país. Y justo ahora Milei, como te digo,
lo quieren perjudicar. Entonces, para que seamos una alternativa seria a futuro, es gestión más una fuerte visión del rumbo económico, con equilibrio fiscal, pero con eso no alcanza solamente. De ahí viene la etapa productiva. Si uno mira nuestras gestiones, vos me decís, y coincidía al 100% con el plan, y en nuestro caso, en Yerba Buena, mi municipio, hicimos una gran cantidad de obra pública, de infraestructura, solucionamos problemas estructurales como de inundaciones, por lo tanto entiendo que el Estado sí tiene que llevar adelante obra pública, pero eso no significa que por tener una mirada distinta vamos a golpearle el plan económico al presidente. ¿Me explico? Dentro de 4 años cada uno dirá, bueno, nosotros, por ejemplo, tomando la premisa que vos me dabas, diríamos, bueno, nosotros hemos dado claro ejemplo que dejamos gobernar, que sabemos gobernar, tenemos una mirada a mediano y largo plazo y estos son nuestros candidatos, ¿no? Y ahí creo que los argentinos podrán ver y decir, sí, la verdad que hay intendencia, hay gobernadores que realmente están transformando ciudad y provincia, y ahí es donde está el potencial nuestro, no aquí en Buenos Aires, en donde los que conducen han perdido todas las elecciones, ha intentado todas las veces ilustroso jefe de gobierno, y la verdad que no ganó ninguna, a diferencia de lo que ocurre en el interior, en donde tenemos gobernadores, intendentes con experiencia de gestión, y que ahora, como te digo, incorporamos este chip de equilibrio fiscal y no de creer, como creen muchos diputados, que el recurso sale de las nubes, ¿no? Porque a veces tiran temas nobles y acá no hay que comerse la magia. Esto no es jubilado sí, jubilado no, universidad sí, universidad no, sino que es, ¿se le respeta el plan económico o no se le respeta? Está bien, pero después hay que salir a la calle y más allá de Yerba Buena hay que hablarle a todos los jubilados de todo el territorio, a todos los estudiantes, los que quieren ir a la universidad o los que aspiran a ir a la universidad. Entonces, después hay que dar respuestas a todos. Si me permitía ahí, por ejemplo, hay una mentira que están diciendo que el gobierno no está transfiriendo gastos de funcionamiento de las universidades. Estuve en contacto con varios rectores, están recibiendo más recursos en términos reales que los años anteriores. O sea, para el funcionamiento. Para el funcionamiento. Obviamente después está la discusión salarial, que esa también es clave, pero es clave históricamente. Yo soy o fui docente ahora. Pero es la discusión esa. Es la discusión, pero si me permitís. Sí. En la docencia, 4 años y muchos docentes vivieron lo mismo, ad honorem, y después los cargos, por ejemplo, mi mujer es docente JTP, el sueldo es de 140, 150 mil pesos, una miseria. Ahora bien, ¿cómo fue los años anteriores? Siempre fue una miseria. ¿Tiene que corregirse? Tiene que corregirse. La pregunta que hago yo es, ¿le vamos a pedir a Milei que en 9 meses corrija el desastre de 30 años en las universidades? Ese es el tema, ¿no? Hoy en día hay una oferta que tiene que ver más con la inflación que con la norma que hoy se busca, que es indexar desde noviembre del año pasado hasta la fecha casi un 300%. Obviamente, los docentes deberían ser totalmente reconocidos, deberían ser los que más cobran, pero es un secreto a voces que la docencia en la Argentina es totalmente vocacional. Y la expresión de los últimos años de gobierno, lo que han hecho ha sido aprovecharse de esa vocación que tienen los docentes. Entonces hoy un docente, salvo que sea full time, titular de cátedra y con muchos años de antigüedad, es muy difícil que pueda vivir de la docencia. Ahora, ese problema estructural que existe en términos académicos y universitarios es un problema que acarreamos hace muchos años, que tiene que resolverse, pero digo, le demos un margen al presidente, al gobierno, porque hoy en día... Pero los que no tienen más margen son... Los docentes. son los docentes, son los argentinos, son los jubilados, son los estudiantes. Pero por eso digo que ahí no hay que comerse la mague, porque hoy las universidades están recibiendo más recursos que antes. Yo le digo, métanse porque si no le voy a hacer todas las preguntas yo, participen. Es que es un atractivo mano a mano. No, dale, y además es un tema clave, porque otra cosa, soy egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, docente, como lo decía, de la materia Derecho Penal 2, y realmente he visto en la universidad esa generación de oportunidades a todos los sectores argentinos. Y eso no es lo que está en discusión hoy. No hay ningún gesto del gobierno de querer cerrar las universidades como quieren pretender algunos opositores, le llamemos, ¿no? Sí, eso no existe. Claro, pero por ejemplo ahorita se habla de que viene el presupuesto, se va a hacer el análisis, se habla de que van a haber 8 semanas. ¿Cuánta flexibilidad cree usted que va a tener el gobierno a la hora de analizar las partidas? Porque es verdad, la economía es lo fundamental y siempre lo ha dicho el presidente, que es su eje fundamental en su gobierno. Ahora hay que atender necesidades, como decía Melina, ¿no? Hay que atender a los ciudadanos en los distintos sectores. Entonces, ¿va a haber posibilidad de abrir esas partidas, de analizarlas, de modificar algo? Porque a veces se ve desde afuera, por ejemplo, con este DNU de la CIDE, que era una cantidad de dinero que se destinaba a la defensa y seguridad, que seguramente Argentina lo necesita. Pero bueno, ¿cómo equilibrar para que se puedan atender todas las necesidades de los diferentes sectores de la ciudadanía?
Si uno toma lo que ocurrió con la ley bases, es un buen ejemplo de cómo el gobierno flexibilizó la ley base y permitió distintas modificaciones. A mí lo más interesante de este presupuesto es dos premisas, ¿no? Una, esa búsqueda del equilibrio fiscal, ese objetivo de crecimiento de alrededor de 5 puntos, y en esa búsqueda limitar los gastos, ¿no? Y plantear que todos los excedentes que se tengan virtud de ese crecimiento van a ser asignados a las cuestiones prioritarias de la Argentina, en donde ahí obviamente está jubilado, universidades, obras de infraestructura y todo lo que necesita la Argentina para desarrollarse. El plan económico que está llevando el presidente, del cual podemos estar de acuerdo o no, ¿sí? Lo que él plantea es decir, el año que viene va a haber crecimiento, ¿no? Y lo que él dijo en campaña, yo fui candidato de Patricia, no de Milei, pero él dijo en campaña, y todos lo sabemos, va a ser un año durísimo de ajuste el año 2024, que es el presente. Pero también ese ajuste va a traer consecuencias positivas financieras a la Argentina, y el año que sigue empezaría el crecimiento, le llamemos. Bueno, es la apuesta que hace el gobierno, y entiendo que desde el Congreso, al ver tanta fragilidad, porque este no es un dato menor, tiene los números ni siquiera para sostener un eventual juicio político. Por eso también la trascendencia de alguno de nosotros de decir, lo queremos dejar gobernar, ¿no? Porque realmente es un gobierno que, por más que se muestre muy fuerte, en el Parlamento tiene una debilidad que requiere a su vez de una visión, como te digo, de respeto a las instituciones y también de dejar gobernar, porque todos estos problemas estructurales que vivimos hoy, también lo vivíamos hace algunos años, ¿no? Con Alberto Fernández los jubilados estuvieron peor, solo que él anunciaba 8 puntos de aumento por mes con una inflación de 20. Eso hacía que al fin de año pierdan 30%. Hoy, si uno analiza las jubilaciones, sobre todo con el último aumento de estos días, virtud del decreto, en términos reales estarían casi igual de cómo comenzó Milei o un poquitito más arriba, siendo que es una miseria, aclaro. Perdón, ¿no? Gonza, perdón. Yo te quiero decir esto. Sí. Con todo respeto, el día que ustedes fueron a la sesión, yo estuve en la marcha. Había un grupo de jubilados, estaban movimientos sociales, infiltrados, todo lo que ya sabemos, pero había un grupo de jubilados reales, que vos te das cuenta que no son activos en distintas movilizaciones ni nada. Estaban, es más, esperando adentro del café, enfrente del Congreso, pues tenían miedo por los gases, por los palos, por el clima que se había generado. Todos sacaban un cartel con el escudo del UCR, con algunos agravios, y decían, ¿qué diría de todo esto Raúl Alfonsín? De todo esto que ustedes terminan ayudando para que se vete. Entonces, a veces las estadísticas son un texto frío, a veces son argumentos que se pueden usar dentro del recinto, pero después cuando uno sale a la calle, también lo que ves ahí es un jubilado de clase media que es pobre, un jubilado que elige entre comer carne o pagar el alquiler, un jubilado que no compra los remedios, exacto. Sí, sí. Entonces, esa también es la política real, porque el resto son argumentos y yo los banco porque también en función de eso es que vos te movés en un determinado sentido u otro, pero realmente lo que uno escuchaba del otro lado eran historias de sufrimiento. Gente que, por ejemplo, a mí me contó un jubilado, a mí me lo contó, un jubilado que me dice, vine acá y no sé ni cómo vine porque cobré hoy la jubilación, ya me quedé sin un mango porque pagué los servicios y no tengo más plata. Y era una persona que había trabajado toda su vida. Y esos son los jubilados del otro lado, Independientemente de si antes estaban peor, estaban mejor, si se vuela el salario, no vuela el salario, si está indexado en dólares, la tasa, el PIB, el PEP, el POP, no importa, están mal. Es gente que es pobre y trabajó toda su vida. Sin lugar a dudas. Y coincido, comparto, y es uno de los temas más vulnerables que tiene la Argentina. El sector más complicado es el de los jubilados. Lo viene siendo hace mucho tiempo y creo que es clave que se tenga una visión. De ahí a romper el plan económico, virtud de un tema tan noble como este, me parece que es totalmente contraproducente, porque te lo digo así, por ahí capaz que si Milei hubiera sido peronista, entre comillas, Milei podría haber dicho, perfecto, pero le voy a meter el doble de lo que están diciendo ustedes, el doble le voy a meter, pero habilítenme, emití. Massa te hubiera dicho, perfecto, lo hago, pero habilitame. Y te mando una norma. Y el Congreso refrenda, sí, emitamos. Total, lo pagamos. Sí. Generamos inflación, vuelven a perder los jubilados. Que también pasó. Eso verdad. Pasó todo el tiempo en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Intentando decir, paremos con la joda de la emisión, seamos serios, busquemos el equilibrio. En el momento en que se llegue a inflación cero, los jubilados vendrían acumulando por bimestre ese aumento que tira el decreto virtud de la inflación, y los jubilados en ese momento, cuando lleguemos a cero,
la idea del gobierno es que los jubilados pasen a 8 puntos arriba y de ahí se estabilice. Porque también la mejor forma de que el sueldo valga es que los precios valgan lo mismo. Ahora cuando te aparecen las cuotitas a 12 o a 24 sin interés, bueno, eso es un gestito que hace muchos años no lo tenemos en la Argentina. Eso es algo que empieza a decir, che, me acuerdo de la década del 90 o de alguna parte de Macri en donde uno podía ir a comprar un televisor, sacarlo en 12 cuotas sin interés. Bueno, eso está empezando ahora. Uno va a comer o a comprar algo de consumo básico a un súper y ve que el precio se estabiliza. Obviamente el sueldo no aumenta y mucho menos lo público. Lo público, justamente el mayor recorte ha sido a todo lo público. Todo lo que cobra o del sector público ha habido recorte. Entonces la pregunta que muchas veces hago yo es, bien, imaginemos que el gobierno, uno pueda tomar la lapicera y decir, corrijamos esto. Obra pública, decíamos, no hay. O sea que no podemos decir que corte la obra pública para pagar esto. ¿Qué cosa está haciendo el gobierno que podríamos decir recortemos? Lo de la CIDE sí es un 0,001% del total que era jubilado. Es más, un ejemplo para intentar contrarrestar la situación, pero en términos económicos... Más simbólico. Sería muy burdo decir que con eso se soluciona jubilaciones, que por otro lado es de flujo. ¿Qué significa? Esa normativa es para toda la vida, ¿no? Y eso son problemas estructurales que viene teniendo la Argentina cuando Cristina cambia del sistema de aporte al sistema solidario, incorpora 4 millones de personas que no aportaron, que por ahí fue muy bueno, un buen acierto, pero hoy en día, con un aportante cada 4 que no aportan, el sistema está totalmente en desfalco. Entonces, ¿de dónde sacamos esa moneda? Y ahí está la cuestión. Si el presidente hubiera sido peronista, insisto con esto... De los que más tienen. Le metamos no el 8, le metamos el 25, pero habilitenme a emitir 80 billones o trillones de pesos. Perfecto, listo. Y más, le tripliquemos la asignación universal, tripliquemos los sueldos del Estado. Ahora, ¿qué ocurriría? Todos sentiríamos que ganamos más, pero en 3 meses explotamos por los aires como le ocurre siempre ese círculo defectuoso y malicioso que tiene la Argentina. Entonces hoy nosotros vemos y decimos, che, están agarrando temas muy nobles con bombazos. Por ejemplo, que el gobierno pague todos los juicios históricos del ANSES, de un saque en 6 meses. Decime si no hay mala fe en esa norma. Que todos los juicios se paguen en 6 meses. O sea, lo que no pagó Alberto, lo que no pagó Cristina, lo que no pagó también Macri, lo que no pagó, incluso también, no sé, hasta dónde atrás se pueden llegar en juicio. Todo que lo pague Milei. Entonces me parece decir, el contexto está difícil, el gobierno obviamente empieza a bajar, como dicen todos los analistas. ¿Por qué? Porque la Argentina queremos resultados a 48 horas, ¿no? Como el fútbol. Perdés 2 fechas, afuera por inútil, y la presión es tan grande que hoy en día... dice, bueno, no levanta la economía, no me aumentan el sueldo. Bueno, sí, la idea de Milei es que no se aumente más los sueldos para que se estabilice la inflación y el equilibrio fiscal. Sería contraproducente si él emite generando deuda o emitiendo generando inflación. Incluso con deuda, y acá hay algo muy importante, virtud del altísimo riesgo país, de la inestabilidad institucional parlamentaria que tiene el gobierno, hoy en día no hay nadie en el mundo que le quiera prestar plata a la Argentina. Entonces, en este contexto... creo que es lo que tenemos que analizar. Y no comernos el amague, porque muchos años han sido sometidos estos sectores vulnerables por el mismo peronismo, que hacía conferencia y decía, mañana le subimos un 8% a los jubilados que se lo merecen, y la inflación iba a 25%. Entonces digo, creo que hay que ver toda la película y no la foto, porque hoy en día en la Argentina, en esta situación crítica, hay que hacer un análisis profundo y teniendo en cuenta siempre la historia. ¿Cuáles han sido los temas que han desestabilizado a Alfonsín, de la Rúa, Macri? Jubilados, universidades, siempre son temas nobles, pero pillados por el peronismo, inventando, y obviamente algunos que también de muy buena fe, ante la pregunta, ¿quién va a decir que no va jubilado? Tenés que ser muy insensible. Yo tengo mi viejo jubilado, que Agata llega a fin de mes. Bueno, y todos, seguro acá en la mesa tenemos, ¿no? Bueno, esa es la situación. También tengo, y fui docente, o sea, decime si no conozco o no me gustaría que un docente gane lo que tenga que ganar, ¿no? Y que mi mujer... que es docente, o en mi caso, que soy docente, estemos mucho mejor. Bueno, pero esa es la realidad histórica de la Argentina, en donde digo, perfecto, pero tracemos un plan, 30 años, con acciones totalmente defectuosas, no le pidamos 9 meses que resuelva todo. Ese sería el concepto. Gracias por haber venido y por el intercambio de ideas. Espectacular, muy buena, y me encanta poder también profundizar, porque el problema de la Argentina es cíclico. Siempre cometemos los mismos errores, y creo que eso es clave a la hora de hacer un análisis y decir, bueno, saquemos el país adelante, que es el objetivo, que a lo largo, seguro acá en la mesa, es lo que están viendo desde el otro lado,
todos en el fondo queremos que a nuestro país le vaya bien. Gracias, diputado, usted, muy amable. gracias. El diputado Campero, que representa a la UCR y por su tonada ya se habrán dado cuenta, a la provincia de Tucumán. Bien, vamos a hablar de lo que está pasando en la provincia de Córdoba. Es una situación dramática, grave y muy preocupante. Todavía los bomberos están incesantemente tratando de controlar las llamas que están arrasando todo a su paso. De hecho, el clima no alcanza a calmarse en términos de los vientos, sobre todo, que es lo que hace que recrudezcan de tanto en tanto los focos de incendio. Todavía no existe una ley que regule la actividad de bomberos forestales y eso también es un problema porque tienen las ganas de combatir el fuego, pero no tienen ni los recursos ni la preparación para hacerlo en ese territorio. Y a propósito de esto, aquí se está tratando de debatir a ver si hay o no que ir hacia la definición de la emergencia ambiental en esa provincia para poder asignar partidas especiales por esta delicada situación que se está viviendo en la provincia de Córdoba. Y a propósito, habló Alejandro Torres de Encuentro Federal. Alejandra. Estamos muy preocupados porque los incendios siguen. Tenemos 4 focos todavía que están vigentes, están ardiendo. Es mucha la ayuda, estamos recibiendo ayuda de distintas provincias, de Nación, pero todo es poco cuando nosotros tenemos un clima muy seco, así que falta lluvia, y por eso con el diputado Agos Carreño hemos pedido la declaración de emergencia de toda la región a los fines de poder colaborar en la situación tan difícil que están transitando. La verdad que yo vine anoche de uno de los focos de incendios, que es del lado del Valle de Calamuchita, sí. Y es realmente alarmante, es destructivo ver cómo el fuego quema una serie de sueños, de ilusiones de muchísima gente, y que te encontrás con muy pocas posibilidades, ¿no?, de hacer algo, porque claro, por más que existe más de 400 bomberos que están trabajando en la provincia, no podemos decir que no hay colaboración, pero todo es poco, ¿no?, para un clima que es muy hostil. Hay un viento permanente que va rotando de un momento a otro, por lo tanto la estrategia de abordaje de los incendios resulta más difícil, y bueno, esto que hace mucho tiempo que no tenemos lluvia, así que bueno, encomendarnos. Hoy había una esperanza, pero muy baja, de que podíamos lograr algo de precipitaciones por la tarde, sobre todo en la zona de los valles que les estoy comentando. Pero no, esto depende ya más de conductas humanas, que también me parece muy importante que lo sigamos divulgando y haciendo conocer que cualquier negligencia del ser humano, claro, puede provocar esto, ¿no? Hasta simplemente la polilla del cigarrillo, ¿no? Yo veía por el río de los Reartes y el río, claro, Medio, en la zona de Calamuchita, como la gente se había sentado a comer unos asados y no se daban cuenta del peligro que significaba dejar ese fuego encendido, claro, lo que podía traer, ¿no? Bueno, muy seria la situación en la provincia de Córdoba. No sé si estuvieron viendo las imágenes, pero son extremadamente dolorosas, la verdad. Porque aparte es gente que en su gran mayoría trata de combatir el fuego cuerpo a cuerpo. O sea, el propio dueño de las casas o de las hosterías, pues es una zona más que nada de hoteles. Salen, los mojan a mano, o sea, los manguerean como para que no perderlo todo, pero los animales muertos, es todo un espanto, un horror. Y todavía no está controlada la zona. Y además, ahí lo que también están explicando, más allá que en este caso ya hay personas detenidas, es decir, se trata de fuegos intencionales, hay una cuestión que tiene que ver con el clima, ¿no? Con que hay una extrema sequía, que no llueve hace mucho tiempo, que todas las raíces por debajo de la tierra están extremadamente secas, entonces el fuego avanza a una velocidad realmente muy difícil de detener. Bueno, estamos sobre el horario de la pausa, ¿no? Pues no veo, me parece que sí, señorita. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa, ya seguimos.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, acá estamos de regreso después de la pausa. Este es un sistema de mucho movimiento, este horario, Gonzalo. Sí, ya lo veo. Por eso vos mandá bocado, porque si no, no te dejamos hablar. Me invitan y es todo muy dinámico. Muy dinámico. Me invitan, pero usted meta bocado porque si no te comemos acá con Arelis. Perfecto. A lo Dibu Martínez te comemos. Ya me di cuenta cómo es la estrategia. Y lo pusimos en el medio justamente. No para dejarla hablar. Se me vino un recuerdo, pero lo vamos a dejar ahí. Bueno, después me decís que se trata porque puede ser un peligro ese recuerdo. Después me decís, ¿eh? Bueno. Estamos con el diputado Sergio Capozzi del PRO de la provincia de Río Negro. Le damos la bienvenida. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, bueno, integro un montón de comisiones, pero recién nos daba un anticipo. La que nos seguía a nuestro programa era la de legislación del trabajo, que iban a ir con el dictamen, o se pretendía ir con el dictamen de democracia sindical y regular un poco la continuidad de los mandatos de las direcciones de los sindicatos, pero se suspendió. Nos acaba de dar una primicia, nos enteramos por usted. Sí, se suspendió, en realidad no sé exactamente los motivos. Hubo una versión dando vuelta diciendo que había 2 bloques que no íbamos a apoyar ese dictamen, y particularmente con relación al PRO, es insólito que haya circulado esa versión porque es un proyecto nuestro. De los 11 o 12 artículos que tiene el proyecto de ley, la gran mayoría son nuestros. Sí. Y trabajamos meses y meses con los asesores de distintos bloques para lograr lo que a nuestro entender era, nada es perfecto, pero un muy buen proyecto de ley para tratar de democratizar el sindicalismo y que no sea una isla diferente con ciertas prerrogativas que no tienen otras organizaciones. Sí, ¿y qué posibilidades hay que haya dictamen en algún otro momento sobre ese proyecto? Yo acabo de hablar con el presidente, yo soy vicepresidente y hablé con el presidente de Martín Tetaz, y la idea es que tengamos la reunión el próximo martes. Ok, sí. Perfecto. Gonza, ahora sí, habla vos porque eso. Sí, ¿no? lo escuchaba atentamente el diputado que hablaba de que 12 o 13 artículos del texto eran justamente redactados o propuestos por el PRO. Por lo cual me decanta la pregunta de, ¿ya tenían un texto unificado? Sí, teníamos un texto unificado y contábamos con 18 firmas hoy a la mañana. Claro. Entonces no entiendo por qué pasó. Aparentemente algunos de los bloques que se habían comprometido para que el nuestro fuese un dictamen mayoría, no es que hay un dictamen mayoría y otro minoría, sino que enfrente teníamos a Unión por la Patria, que directamente iba por el rechazo, no es que hay una propuesta alternativa. Y usted, respecto a esto de la independencia de los trabajadores con los sindicatos, ¿apunta a todas las aristas de las cuales hablaron o alguna en particular le molesta o cree que no estar de acuerdo por alguna situación o por algún motivo en especial? Siempre uno tiene algunas sensaciones o detalles que no está conforme, dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo estoy con esa, pero partamos de una base. El sindicalismo es esencial para la vida de una sociedad, para el derecho de los trabajadores. Esto no se trata de restar beneficio al trabajador, por el contrario, sino posibilitarle a las minorías ya sea género, para que en las comisiones directivas, en los órganos deliberativos, haya paridad de género. Si lo tenemos en la legislatura y también en las provinciales, ¿por qué no lo vamos a tener en los sindicatos? Y también un sistema, que ahí tenemos estos detalles que por ahí uno no está de acuerdo, el sistema DON. Si aplica o no aplica el sistema DON, es un sistema que puede eliminar a esa minoría. Yo creo que la minoría siempre tiene que estar representada. Ir más o menos como sería el ordenamiento o el proceso en el caso de la elección de los senadores. Siempre la minoría, la primer minoría, está representada. En cambio, en diputados, con el sistema DON, puede ser que todos los diputados en alguna jurisdicción, en algún distrito, pertenezcan a un mismo signo político. Entonces, yo no comparto la idea que en la elección de autoridades de un sindicato se aplique el sistema DON, porque puede ocurrir eso. O sea, que uno de las facciones tenga más de X cantidad de representantes o candidatos que logran acceder al puesto, y la posibilidad de que haya una minoría se desvanece, desaparece. Entonces, ese es un punto en el cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, fue tema de debate y así salió. Claro, a mí lo que me inquieta es que le consulto, entiendo que usted es abogado, ¿cierto? Así es. Sí. Mi papá decía, serás lo que debas hacer y si no, serás abogado.
Bueno, yo digo todo lo contrario. Yo soy abogada, pero yo digo que fue en otra vida porque yo me alejé totalmente de la profesión. Ajá. Pero el tema es que mi preocupación es respecto del convenio 87 de la OIT. Sí. ¿Cómo ustedes creen que va a poder alinearse este proyecto de ley, si llega a ser ley, con todo lo que es la libertad sindical? Sí. O sea, no sé cómo quedó finalmente el proyecto, pero entiendo que si usted dice que hay 12, 13 artículos propuestos por ustedes y uno viendo los proyectos que ustedes impulsaban, ¿qué pasa con la libertad sindical y este convenio 87? Yo creo que están en orden y en línea con la resolución 87 de la OIT. ¿Por qué? Porque no es una injerencia del Estado en la vida sindical, al contrario, es darle a la vida sindical un enmarque, un encuadramiento dentro de lo que es la democratización. Entonces, vamos por las minorías, vamos por la representación de todos, vamos para la eliminación de las reelecciones eternas. Sí estoy de acuerdo que un dirigente sindical, alguien que va a participar de una comisión directiva, puede ser reelegido una vez, después no, o sea que no haya una reelección, pero sí después puede volver. O sea, esto no es que vas a quedar archivado para toda la vida, ya fuiste 2 mandatos dirigente o integraste la comisión directiva de un sindicato y después que no puedas hacerlo. Y con respecto al Estado, no hay una intervención del Estado. La intervención del Estado sería una instancia mucho más grave, que sería la eliminación o la eliminación o la quita de las prerrogativas, sería la quita de la representación sindical, pero ya eso es un tema grave que hoy está vigente, ¿no? Yo quiero conectar 2 comisiones que en realidad usted integra y que están conectados con 2 momentos distintos de la vida, es la Comisión de Trabajo y la otra es la de Previsión Social. Así es. ¿Cómo hay que hacer para que desde la normativa vigente, cada vez en un contexto de tanta informalidad laboral, este sistema que tenemos de jubilaciones le asegure una jubilación más o menos previsible, ¿no? Porque hoy lo que uno más escucha de los jubilados es que son jubilados y tienen que seguir trabajando, son jubilados y no llegan a cubrir las necesidades mínimas, son pobres, han aportado toda la vida, pero muchos además ni siquiera saben si tienen y han reunido los años suficientes de aporte y no saben si van a poder seguir comprando esos años de aporte. Correcto, mira. Entonces, ¿qué pasa también con la edad jubilatoria? Nosotros debatimos durante muchos meses el tema de la movilidad jubilatoria. Entonces, esta es una discusión que no se da en el mundo desarrollado, porque la inflación es 1%, 2%, es negativa. Y también estamos hablando del mundo desarrollado y países como Brasil, el último mes, tuvo deflación. O sea que no hay que irse muy lejos. Antes cuando decíamos no en Europa, no, en Latinoamérica ya no se debate ese tema. Se debaten otras cosas. Cuando se generaliza el sistema jubilatorio, allá por la década del 40, vos tenías 4 activos por un jubilado y una expectativa de vida de 65 años, la edad de la jubilación del varón. Ahora vos tenés 1.30, 1.40 activos por cada pasivo y una expectativa de vida que en poco tiempo va a llegar a los 80 años. Entonces ahí tenés un desfasaje. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar o repensar todo el sistema previsional. Tal vez uno de los que encontró la manera de solucionarlo fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, no importa la actividad que hayas tenido, cuando llegaste a cumplir los 65 años, el Estado te garantiza un mínimo de $1.300. ¿Alcanza eso para vivir? La verdad que no sé si en Nueva Zelanda alcanza o no alcanza. Pero después vos tenés la posibilidad de hacer aportes voluntarios por sobre eso. Entonces, el barrendero de la esquina o el CEO de una multinacional tienen garantizado $1.300. Si hay un aporte adicional, va a ser de acuerdo a las tareas que hizo. Cambios que yo entiendo que son necesarios para hacer. La eliminación de los años de aporte. No tendría que existir más eso. Una edad y te jubilás. No, es tuya. Vos cumpliste, primero, otra. La diferencia entre 65 el varón y 60 la mujer. La expectativa de vida de la mujer es más alta que del varón. Y sin embargo, se jubila antes. La eliminación de las jubilaciones de privilegio. Yo vengo de una provincia, Río Negro, donde tenés muchas actividades a donde se jubilan a los 50 años. Y como vos dijiste, siguen trabajando. Entonces, esas hay que eliminarlas esas. Decir, bueno, vamos año a año subiendo un año, me parece lo lógico. Decir, bueno, ahora pasamos a 66, después 67, 70 años. Hoy, no digo es un joven, pero sí es una persona que está activa, perfectamente puede trabajar. Y es más, le haces un favor.
Sí, claro, y si no, sacará una pensión, una jubilación anticipada. Y después nosotros tuvimos acá que en el año 2000, aproximadamente en el 2000, del 100% de las personas que accedían a un beneficio jubilatorio o una pensión, habían tenido los aportes regulares. Ahora, el 7 de cada 10 no los han tenido. Entonces, ¿y qué pasa con esos que no recibieron los aportes? O recibieron moratorias, o reciben pensiones mínimas y demás. Creo que en ese momento, cuando el kirchnerismo introduce en el sistema jubilatorio un montón de beneficios o beneficiarios que no tendrían que estar, ahí se comete el gran error. No digo que no hay que pagar, lo que hay que hacerlo es a través de otra canilla. Y al revés, para los que no hicieron, los empresarios que no hicieron los aportes de sus empleados... Pena de prisión. O sea, en España, cuando vos... ¿Pena de prisión? Mira, sí, porque es una defraudación al Estado, es un delito. Si vos no haces aporte, es un delito, está penado. ¿Y una multa no es mejor si lo que se necesita es recaudar? A ver, ¿qué es? Si vos haces una defraudación... Vas en cana. ¿Y por qué? Esto es defraudación. O sea, si vos le retuviste al trabajador lo que es del trabajador, porque una cosa es aporte del trabajador, otra cosa es retención que hace el empleador. Sí. Eso es una retención ilegal, es un delito, es defraudación y estafa. Sí. Entonces vos tenés una pena de prisión por eso. Pero, por ejemplo, vos empleado, ¿qué haces? Vas a la justicia y denunciás. Yo trabajé 20 años en esta empresa y ahora me desayuno que durante 15 no me hicieron los aportes. Por supuesto, es un delito. ¿Por qué acá no se hace eso? ¿Por qué acá? Porque ahora se derogó esto con la reciente modificación, pero vos hacías un juicio laboral y entonces tenías una serie de multas. Esas multas, que empezaron en la época de la presidencia de Carlos Menem, son a favor del trabajador. Y en realidad el trabajador muchas veces, no digo que es cómplice o que era cómplice, sino que miraba para otro lado cuando sabía que el empleador no le hacía los aportes, porque en algunos casos le convenía que no le hiciera los aportes, porque a los 7 años de haber trabajado a alguien, mandaba un telegrama, lo intimaba los aportes, no se lo hacían, y su indemnización por despido se cuatriplicaba. Entonces era más negocio cada 7 años hacer un juicio que esperar la edad para jubilarse. ¿Las multas tienen que existir? Sí, claro, algunas tienen que existir, pero no a favor del trabajador, sino a favor del sistema. Porque el empleador, cuando no hace el aporte, no está atacando o dañando a una persona en particular. Este es un entrame social, un entramado social, que beneficia o perjudica a todos. Es lo mismo que un seguro. Cuando alguien no hace un aporte previsional, está afectando a toda la comunidad y a todo el sistema. Muchas gracias por haber venido. No, muy gracias amable, a ustedes. Diputado. Gonza, no te puedes quejar, No, la verdad que no. No. He tenido la participación aquí en parlamentaria, me ha dejado preguntar, así que gracias. Si no le damos respiro, diputado, y lo comemos con preguntas nosotras dos. Bueno, vamos a hablar del juicio en ausencias. El juicio en ausencias, que es algo que se pretende incluir esa modificación en nuestro Código Penal, tiene que ver con la posibilidad de juzgar a alguien, sobre todo por delitos muy graves, aunque no comparezca, aunque no esté en el país. Y es un derecho que tiene que ver con, bueno, Aurelius vos lo desarrollabas la semana pasada, pero tiene que ver con legislación que en otras partes del mundo está vigente y sucede de esa manera. Habló sobre esto la diputada Laura Rodríguez Machado, le escuchamos. La Comisión de Legislación Penal, con las comisiones que va armando plenarios, porque como sabrás hay temas que no son exclusivos de la Comisión Penal, a pesar que somos comisión de cabecera de muchos proyectos que tienen que ver con actualizar en temas procesales, en temas de delitos, en temas de actualización de instrumentos para perseguir el delito. Es una de las comisiones más activas de la Cámara de Diputados, porque tenemos muchos proyectos del Ejecutivo y muchas iniciativas también de los señores diputados que tienen iniciativas relacionadas con temas penales. En este caso particular, el día miércoles vamos a tener un plenario con la Comisión de Justicia donde va a continuar este tratamiento de uno de los proyectos que también tiene su origen en el Ejecutivo, que es el denominado juicio en ausencia. Juicio en ausencia es una particularidad procesal en virtud de la cual se puede juzgar
a un autor de determinados tipos de delitos, aunque no haya sido aprendido o no se haya integrado a la justicia. En este sentido, la semana el día miércoles, vamos a escuchar autores de proyectos similares que también van a ser tratados en conjunto con el Ejecutivo, a referentes de estos temas, tales como son Margarita Stolbizer, el diputado Miguel Pichetto y también miembros de la coalición cívica tienen proyectos y tienen proyectos otros diputados de Córdoba como el diputado Brugue y el diputado Agos Carreño. Vamos, siempre nuestra comisión tiene la particularidad que primero recibe el informe del Ejecutivo, en segunda instancia recibimos el informe de los proyectos con estado parlamentario de temas similares y después citamos expositores. Luego de eso empezamos a trabajar un posible despacho que finalmente, cuando está maduro el consentimiento de las firmas de los miembros de la comisión, sale a la luz. Esto es lo que va a empezar a tratarse esta semana y también vamos a tratar el proyecto de ley sobre reiterancia que ya estamos prácticamente con alguna posibilidad de que pueda salir un despacho. Bueno, ahí está la diputada Laura Rodríguez Machado sobre el tema del juicio en ausencias, que lo hemos profundizado mucho con Are, que trajo en su momento las placas y nos explicó de qué se trata, y es un tema súper interesante. Bueno, vamos a hablar del mosquito. El mosquito porque estamos en temporada a donde empieza a asomar, donde se empieza a atrever a aparecer en distintos escenarios. Ustedes saben que el predilecto del mosquito es la humedad, el calor y las pieles de todos nosotros. Esos son los escenarios predilectos. Bueno, hay que tener mucho cuidado con descacharrizar. No hay que dejar casi ningún recipiente que pueda tener un reservorio de agua. Hay que tratar de empezar a eliminarlos de ahora y empiecen, yo les digo, a estoquearse con repelente porque claramente está muy pero muy caro y es nuestro principal antídoto. Pero la contracara del mosquito, que bueno, es un insecto que la verdad que transmite distintas enfermedades, es que todavía la vacuna contra el dengue no está incluida en el calendario oficial de vacunación. Es una vacuna que algunas provincias la tienen, especialmente porque son zonas endémicas, y está esa discusión de fondo. Pero Gonza trae un proyecto que va contra todas las enfermedades del mosquito. Exactamente, Meli. Es un proyecto que se ha presentado esta última semana y que han presentado varias diputadas de Unión por la Patria, del bloque opositor, que justamente tiene a Blanca Osuna, a Mónica Macha, a Nancy Sanz y a Roxana Monzón como protagonistas, porque fueron las firmantes de este proyecto, que justamente tiene el nombre técnico de, como vemos en pantalla, acciones preventivas contra las enfermedades provocadas por los mosquitos. ¿Sí? Aquí mismo en la pantalla de Diputados Televisión podemos ver cómo se dan recomendaciones en cada uno de los cortes entre programa y programa, o en algún corte de, por ejemplo, parlamentarias o de todos los programas de la transmisión de Diputados Televisión, sobre la prevención del dengue, de los distintos mosquitos, chikungunya, del Zika, claro, exactamente. Bueno, este proyecto que obviamente tendrá que pasar por Acción Social y Salud Pública, la comisión que encara todos los proyectos vinculados a cuestiones de salud, y obviamente por Presupuesto y Hacienda, porque conlleva acciones que le provocan, bueno, obviamente un cierto gasto al Estado Nacional. Algo que va en desfasaje tal vez con la idea primordial o principal del gobierno nacional, que como ayer lo expresó inclusive hasta en la bolsa de Wall Street, en la apertura de justamente los movimientos de Wall Street, dijo que el déficit fiscal cero es una de las políticas que no va a dejar que nada se interponga, ningún proyecto, inclusive hablando del veto al haber jubilatorio. Bueno, ¿cuál es el objetivo justamente de esta ley? Políticas de prevención, algo que nosotros pensemos. ¿Hay políticas de prevención sobre, por ejemplo, el dengue aquí en la Argentina? Sí, a ver, las hay. Porque podemos ver publicidades, porque ya sabemos que hay que dejar los cacharros con la boca hacia abajo para que no se acumule agua. Hay cuestiones básicas que conocemos. Lo que se pide con este proyecto obviamente es una profundización de esa prevención.
Bueno, ahora vamos a ver en el proyecto, obviamente, de qué se trata esto. Obviamente, prevención sobre la transmisión de enfermedades que provocan los mosquitos. Decíamos, el dengue, el zika y la fiebre chikungunya, que siempre es un término que suele utilizarse más tal vez a modo de broma en muchos casos, Meli, por cómo se dice correctamente la palabra, pero que realmente no es deseable para nadie tener esta fiebre. Promover conciencia ciudadana para evitar la propagación. La conciencia se genera con muchísimas acciones, puede ser inclusive hasta en los mismos parques donde estamos en la naturaleza, estamos disfrutando un día en la plaza, puede ser a través de la repartición de folletos con indicaciones. Yo me acuerdo el verano pasado, pasabas por algunas esquinas y si querías te rociaban, bueno, era una promoción del repelente igual, sí, pero te rociaban, te daban la rociada repelente que claro, tú conseguías, ¿viste? Bueno. Pero eso es algo que, por ejemplo, en las plazas podría haber repelente para los niños. Bueno, ahí está el tema. Acceso al repelente, es como, ¿qué? Si imagínate, si no llegas a fin de mes, si no puedes cubrir los alimentos, menos vas a poder comprarte un tubo de sí, y sobre todo estas cosas que decían que habían estas combinaciones de ¿cómo es? De canela con no sé qué, y dicen que realmente de vainilla con alcohol. No son efectivas. No son efectivas. Claro, vos decís más las artesanales. Claro, las mezclas artesanales. Las recetas caseras que circularon, ¿te acordás? Porque sí. La vivada que había con el tema del repelente era tremendo. Sí, de hecho las farmacias empezaron a generar a través de estas recetas los repelentes artesanales, naturales. Claro. Exactamente. No me acuerdo ahora el elemento principal que lo... ¿Clavo de olor no era? No, ya me voy a acordar. Adoptar acciones complementarias para cortar el ciclo de transmisión y financiar compra y distribución de productos esenciales. Acá viene la clave de lo que hablábamos recién con Meli. Es decir, que haya una política para que el Estado Nacional, obviamente aclaramos, este es un proyecto que se propuso a través de 4 diputadas de Unión por la Patria para que el Estado Nacional tenga a consideración, si es que tiene salida este proyecto, uno de los puntos importantes es que la compra y distribución. Acá es donde Presupuesto y Hacienda tiene el rol fundamental, porque hablamos de la cantidad de repelentes que habría que comprar, porque aquí no estamos hablando solamente de en las plazas, como dice Meli, tener repelentes, porque si vas a pasar un día de plaza en el verano, te la regalo, ¿no? Como dice mi tía. Pero la realidad es que también hay que tener el artefacto, hay que tener el dispositivo para poder colocárselo en cualquier momento. Si tenés un patio en tu casa, si tenés un balcón, si tenés una terraza, el mosquito obviamente que se propaga. Inclusive bajás la ventanilla del auto porque querés gastar menos nafta por el aire acondicionado, te entran los mosquitos y te tenés que cuidar de la misma manera que si estás en la plaza. Y por aparte es más caro chocar porque te pica un mosquito. También, exactamente. A mí me ha pasado ir así, matarme los mosquitos y el auto te hace el sitio. ¿No era citronela? La citronela es ahí me acuerdo. La sustancia repelente natural, exacto. Claro, que viste que remojas unas antorchas. Creo que esa funciona un poco, claro. Esas se ponen, ¿sabes qué área? A los bebés. Sí, que le ponen incluso las pulseritas que armaban con... Le pones, ¿te acordás? Le ponías el tul en el cochecito y rociás con citronela. Con citronela, bueno. O una antorcha con citronela también. Bueno, las farmacias empezaron a crear estos repelentes a base de citronela, ante la falta de stock de los repelentes más conocidos, de las marcas más reconocidas. Bueno, siguiente placa. Garantizar abastecimiento de productos, controlar precios accesibles y previsibles en todo el ámbito nacional, algo que es fundamental. ¿Quién me va a negar que si habló con alguien cercano a su almacén, capaz que, o por algún conocido que le haya comentado, no es posible que le hayan dicho estoqueate ahora porque la semana próxima o el mes que viene lo voy a aumentar, no sé, 5.000, 10.000, 20.000 pesos más? Si no lo hicieron directamente, seguramente alguien se los habrá comentado porque es algo que lamentablemente está pasando. Y pasó toda la vida. Autoridad. El Ministerio de Salud de la Nación tendrá que tener la obligación de establecer estos mecanismos por los cuales se lleven a cabo las tareas de prevención y obviamente con una distribución pertinente, ¿no? Sobre todo pensando en las áreas más perjudicadas, ¿no? de nuestro país, que vienen teniendo esta crisis con el dengue inclusive hasta antes del verano anterior. Garantizar que la población cuente con productos de cuidado y prevención.
Siguiente placa, gastos que demanda la ley serán imputados de las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud. Escuchen este dato, en diciembre del 2023 la OPS y la OMS alertaron la alerta epidemiológica por casos de dengue. Según la OPS en la región de las Américas, el primer semestre del 2024 superó el máximo de números de casos en un año que todos los anteriores. Y en las primeras 32 semanas de este año 2024, 1.196 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, que la tasa de casos de dengue, por lo menos, o que podría ser dengue, es de 1.196 en todo el país en las primeras 32 semanas de este año 2024. Muy bien, Gonza. Bueno, esperemos que nos traten bien los mosquitos, estar preparados. Ya es momento de estar prevenidos. Y hay que ahorrar para la vacuna también. Y para el repelente también. Hay que ahorrar. Sí. Carísimo. Hacemos una pausa cortita y ya seguimos con más y les contamos cómo viene la agenda. Ya venimos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, acá estamos en la última media hora de parlamentarias y vamos a también hablar no solamente sobre la actividad dentro del Congreso, la vamos a actualizar porque se están bajando algunas comisiones que estaban previstas para el día de hoy, ahora se los contamos, Gonza va actualizando esa información. Mientras tanto nos concentramos en lo que está pasando ante el Comité de las Naciones Unidas porque habló la canciller argentina Diana Mondino, lo hizo en relación al Pacto del Futuro, es una serie de miradas digamos, de todos los países sobre temas en común, como puede ser cambio climático, entre otras cosas, y ella fijó una posición bien distinta a la que vienen fijando algunos países. Tiene que ver con, dice, la agenda la marca cada país en términos de lo que le termina resultando importante desde el punto de vista de la agenda propia de cada país, no puede estar suscripta, y además fue muy dura contra las Naciones Unidas, diciendo que las Naciones Unidas son pro-Palestina, entre otras cosas. Are trajo ese tema justamente para hablar y contarnos qué es el Pacto del Futuro. Hoy a las 4 de la tarde es el discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, así que también mucha expectativa sobre lo que pueda llegar a decir. Pero bueno, para resumir lo que decía la canciller argentina Diana Mondino, acá tenemos un pedacito. Muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Nuestras reservas y objeciones al Pacto del Futuro no son, sin embargo, un obstáculo para la Argentina porque, al contrario, queremos tener alas para nuestro crecimiento en libertad. Señor presidente, mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural, mostrando que es posible la libertad y la paz entre las naciones, y esperamos que el resultado de este ejercicio nos conduzca a un mundo más seguro, más próspero. Are, ¿qué es el Pacto de Futuro? Muy bien. ¿Y quiénes lo suscriben? ¿Quiénes lo suscriben? Lo suscribieron 193. Vamos a las plaquitas y así vamos con el orden más o menos. El Pacto de Futuro, antes de que empecemos con las plaquitas, es un pacto que tiene 56 acciones, que después vamos a ver en qué aspectos que toma. Y aparte tiene un acuerdo digital de 100 recomendaciones más. Entonces,
Como escuchábamos a la canciller Diana Mondino, ella dice que Argentina no se sumará al Pacto de Futuro, que es un acuerdo que propone 56 acciones que para hacer frente a estos desafíos de la época, que son, por ejemplo, como decías, la paz, etcétera, y que fue firmado por 193 países. Se piensa que esto va a ser un anticipo de lo que va a ser el discurso del presidente Milei esta tarde en Naciones Unidas. Entonces, de esa manera, pues, ante la ONU y la canciller, pues, habla sobre esto. En ese sentido, la canciller Mondino planteó que la disociación de este pacto, porque se aleja de lo que es la intención de convertir a Argentina en un faro. Ella dice que, bueno, que ellos lo que quieren es que Argentina se convierta en un faro de libertad, y hace esta proclamación. Vamos con la siguiente, y entonces ella dice que ella cuestiona esta agenda, porque estas son, esto está compuesto, o sea, están compuestas por aspiraciones que jurídicamente no son vinculantes, que esta serie de declaraciones que se hacen, y sostuvo que el camino para afrontar los desafíos de la actualidad no deben estar construidos alrededor de la retórica. O sea que nada, ella dice que a pesar de que los... ella incluso dice que a pesar de que los artífices de este pacto son Estados Unidos e Israel, entre otros, ¿no? Está toda Europa, están muchos países de Asia y de Oceanía, y que Argentina está alineado con ellos, pero que sin embargo ella sostiene que, bueno, que Argentina se disocia, no va a acordar con este pacto. No, sobre todo no en la cuestión de la paz, pero sí en la cuestión vinculada a los pactos verdes, no los pactos del cambio climático. Ni la idea por el tema de cómo también se extraen las energías y todas las actividades que este gobierno cree que son muy pujantes. Claro. Exactamente, no acompaña. Este pacto prevé, como te decía, 56 acciones que incluyen el mantenimiento de la paz, que como dices, ahí sí, el cambio climático, que ya sabemos desde campaña de Milei no está de acuerdo. De hecho, él siempre estuvo en contra de la agenda esta del 2030 y que ahora además se extendió a 2045. Entonces, sí, de hecho menos. lo niega, dice que no es un fenómeno que exista, que ocurra el cambio climático. Exacto. Las potenciales amenazas de la inteligencia artificial también es uno de los temas que aborda este Pacto del Futuro. Otros aspectos son, por ejemplo, las políticas de género, ¿no? Y el apoyo en la participación en la gobernanza internacional. O sea, ahí es donde ellos dicen que hay una intervención que no debería suceder. Y bueno, habla de esto de la defensa ecológica y la lucha contra la contaminación. Además es un pacto, un compromiso con las generaciones futuras. Esto también está comprendido no en las 56 acciones, sino en las otras 100 recomendaciones que se hacen. Y ella dice que esto contradice el ideario libertario. La canciller dijo, claro, como escuchamos, en un punto, por ahí ese pacto puede llegar a restringir la agenda local. Exactamente, por eso dice que la Argentina está decidida a trabajar en un marco de libertad para los individuos que puedan tomar sus decisiones y ser responsables de sus acciones. También dice que ellos que desde acá queremos enfrentar los retos del terrorismo, las amenazas a la integridad territorial, a la democracia, a la seguridad internacional y el desarrollo económico. También afirmó en esta locución que escuchábamos este fragmento que Argentina está convencida que tiene una agenda que no debe quedar en meras declaraciones. O sea, es la crítica que hace a la ONU, que habitualmente estas agendas quedan en declaraciones y que por el contrario, o sea, cada país debe decir cómo va a lograr cómo va a lograr los objetivos, y en ese sentido dice que creemos, o sea, desde el punto de vista del gobierno, que que tenemos que decir cómo lo debemos hacer, y esa manera de hacerlo es respetando la libertad económica. Y dice que bueno, que el hambre no se acaba garantizando más comercio, que el hambre se garantiza con más comercio y no con menos, con el desarrollo que se logra profundizando el respeto a las instituciones y fundamentalmente el derecho de la propiedad privada, que sabemos que son
que es el ideario de la libertad de avanza. Claro. ¿Okay? Además habla de que Argentina, o sea, otros países que no, y mira, paradójicamente, otros países que decidieron no acompañar este pacto fueron Rusia, sí, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela y Bielorrusia. Ok, tampoco. Ahí están los que no acompañan el pacto del exactamente. futuro. Y ahí es donde, como decías, ella insiste en que más allá de esta agenda, Argentina siempre ha estado en línea, en general, con de enfrentar amenazas, o sea, de cuidar el medio ambiente, de estar en línea con la defensa de los derechos humanos, de la lucha contra la pobreza. Entonces, que no obsta, que no se alinee o que se disocie de este pacto del futuro para continuar cumpliendo con todas estas premisas. Muy bien. Perfecto. Y ahí está la última placa que está en la pantalla. Como decía Arelis recién, los países que tampoco suscribieron el Pacto del Futuro. Sí. Muy bien. Es toda una definición por parte de la Canciller, y hoy a las 4 de la tarde entonces el discurso del presidente Javier Milei. Hay que ver qué tono tiene, porque siempre cuando habla ante los líderes del mundo es un tono bien determinante que rebota para todos lados. La última vez habló sobre su repercusión como presidente, diciendo que él es el segundo presidente más importante del mundo, o más conocido, no más importante, es más conocido del mundo. Y seguramente tenga definiciones, sobre todo en un momento muy delicado que está viviendo Medio Oriente, ¿no? Donde recrudeció muchísimo la actividad de misiles, sobre todo entre el norte de Israel y el Líbano, a través de este combate más tecnológico, pero sangriento, de estos misiles que se lanzan de un lado y del otro, así que seguramente también diga algo al respecto. Y bueno, siempre habla del socialismo, siempre habla del comunismo. Sí, ayer recordemos que bueno, Javier Milei estuvo en lo que fue la apertura del movimiento de las acciones en la bolsa de Wall Street, tocando la famosa campanita que solamente 2 presidentes habían tocado en el pasado, que habían sido Carlos Menem en el año 1989 y Néstor Kirchner en el año 2006. Y en su discurso habló básicamente de cuestiones meramente nacionales, a nivel nacional, es decir, de la Argentina, obviamente, porque fue un poco a mostrar el modelo y el planteo económico que se está haciendo aquí en la República Argentina. Llegó a mencionar inclusive que el cepo no se va a abrir hasta que la inflación de una tasa cero, que seguramente Luis Caputo sea reconocido en un futuro o lejano o cercano como el ministro de Economía más importante que tuvo la historia argentina, por lo menos en democracia, entiendo. Así todo, también tuvo lugar para hablar del veto a lo que fue la nueva fórmula jubilatoria que se había aprobado en el Congreso, que fue vetada por el presidente y que fue de alguna manera aceptada nuevamente en cuanto al veto en el Congreso, ya que no se consiguieron los 2 tercios necesarios para voltear el veto. Entonces habló y remarcó de que sigue con su idea fija del déficit fiscal cero, y que cualquiera de ellas, de las propuestas, de las normas que se propongan aquí en el Congreso y que vayan contra el déficit fiscal cero, serán vetadas por el presidente. Es decir, que un poco también nos anticipó no solamente lo que va a ser el veto, que tiene que salir de manera oficial en los próximos días, que tiene hasta el jueves de la semana próxima, en cuanto a los días hábiles, respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto universitario, sino que también empecemos a imaginarnos otro tipo de normas que se entiendan desde el Congreso un gesto para algún sector de la sociedad, pero que si no va encaminado hacia lo que piensa económicamente del proyecto de Javier Milei, posiblemente también sea vetado, y tengamos ida y vuelta entre Congreso, Poder Ejecutivo, Congreso, en muchas normas. Bueno, mira, y de alguna manera das el anticipo de lo que va a pasar a partir del 1 de octubre, pero la expectativa está puesta en que venga el ministro de Economía a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a defender el presupuesto 2025 presentado por el presidente de la Nación en un acto inédito
en el Congreso de la Nación. Digo inédito porque nunca antes lo había llevado adelante esa presentación un presidente de la Nación, y este también es un presidente que es economista, y esta es la razón por la cual él mismo anticipa el plan déficit cero. Por ahora no va a venir el ministro de Economía, por lo pronto no está anunciado. Sí va a venir Guillermo Francos, sí van a venir otros ministros o titulares de carteras vinculados a Hacienda, vinculados a Finanzas, también el ministro de Desregulación, el ministro Sturzenegger, pero Caputo no va a estar presente en esta primera ronda de expositores ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a donde ahí sí cada bloque y cada diputado, independientemente de integrar o no en la comisión, puede hacer preguntas, puede haber intercambio o puede pedir amplificar o algún informe, es decir, bueno, a ver, vamos a obra pública, a ver, nos pueden contar un poco mejor cómo se va a ejecutar esto, cómo se va a incentivar este programa, de dónde va a salir este dinero, cuál es la meta para no sé, que crezca el Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un intercambio de preguntas. Muchas veces esas preguntas se envían por escrito y vienen los funcionarios y las responden en una comisión que empieza a trabajar el 1 de octubre. Sí, por ahora está recibiendo, o sea, se ha hablado de las reuniones porque ha recibido al presidente de la Cámara y a algunos presidentes de algunas comisiones que están involucradas, pero en el Ministerio de Economía, no acá. Claro. Porque es como antesala a lo que va a ser el comienzo de las discusiones la próxima semana, ¿no? Como revisando ya cuáles son algunas de las modificaciones que podrían agregarse al texto, ¿no? Pero no venir acá. Exactamente. Bueno, ahí están algunas definiciones de lo que vamos conociendo sobre cómo va a ser ese trabajo. Decía, empieza el 1 de octubre y promete tomar unos 2 meses de debate del presupuesto. Después, les contamos que una vez que empiece esa discusión, esa misma semana se pretende que haya una sesión especial, obviamente no para tratar el tema del presupuesto, sino para tratar temas que están más vinculados con la agenda electoral. Bueno, vamos a escuchar, si les parece, al diputado Atilio Benedetti, de la provincia de Entre Ríos, que habló sobre este tema, sobre el presupuesto. Ahora lo escuchamos. Bueno, realmente creo que va a ser una discusión fuerte esta. El presidente, en el discurso de la presentación del presupuesto, en realidad reservó para el gobierno nacional solo 3 cuestiones: el manejo de la macroeconomía, el manejo de las relaciones internacionales y el orden y la seguridad, cosa que está bien, pero después queda un sinnúmero de actividades y de servicios al servicio de la ciudadanía, valga la redundancia, que quedan en todo caso en manos de los gobiernos subnacionales, como decía el presupuesto, como decía el presidente. Así que en esto vamos a pelear en el presupuesto para que esos gobiernos subnacionales de las provincias tengan en este necesario equilibrio fiscal, pero tengan también los recursos necesarios para poder llevar adelante esas cuestiones esenciales de la vida comunitaria. RIDA es un régimen, yo diría, mucho más modesto, pero si se quiere en espejo de lo que fue el RIGI. El RIGI son ese régimen promocional por 30 años para grandes inversiones, que en todo caso está enfocado a la minería, a los hidrocarburos, etcétera, ¿no? Pero que para poder entrar allí hay que tener $200 millones. Esto del RIDA es algunas herramientas para estimular precisamente el desarrollo de todo el sector agropecuario y el desarrollo del sector agroindustrial, que es lo que está dando vida en términos reales la economía doméstica de una buena parte del país. Así que en este sentido creemos que, sin tocar las retenciones, que es todo un tema y que también merece ser conversado, porque con estos precios internacionales no resisten muchas economías el peso de las retenciones, pero digo, sin tocar ese tema, nosotros entendemos que con esto vamos a dar un estímulo para que se generen inversiones que dan vida y que dan trabajo al interior del país. Bueno, ahí estaba el diputado Benedetti. Gonza, ¿cómo sigue la agenda? Porque hay muchas comisiones para mañana y hoy algunas que estaban previstas no se van a llevar adelante. Bueno, primero el anticipo que nos daba el diputado aquí en mesa, el diputado de Río Negro, Capozzi, que mencionaba que no se va a desarrollar la comisión que estaba pactada para
las 13, es decir, bueno, ya tendría que estar casi comenzando, pero la misma no se va a llevar a cabo respecto a legislación del trabajo por el posible dictamen que, como bien dijo, pasaría para la semana próxima respecto a la independización sindical en los trabajos. Esto estaba programado para la 1, pero para las 14 tenemos programada ya una comisión de informática junto con cultura, porque van a recibir a personal del ENACOM, del Ente de Comunicaciones en la Argentina, del INCA y también de medios públicos para analizar la situación del encuadre de las plataformas digitales, de los streamings, para la diversidad y sobre todo para el desarrollo de los proyectos culturales en los mismos. Es un poco para darle un encuadre, veremos ese encuadre que imagino se va a dar en un marco de debate, de abrir justamente la charla, comenzarlo para ver si se puede llegar a generar un proyecto. Entiendo que ya los streaming ya no son solamente una vía de comunicación donde tenés tu programa, comunicás y demás, sino que estoy empezando a ver esto de generar recitales, generar obras también de teatro, generar, por ejemplo, novelas, mini, grandes series, ¿no? Pero me parece que todo va en torno hacia darle una fuerza mucho mayor que lo que es un simple programa de streaming, como podemos mencionarlo, la radio que se ve. Claro. Ya no va solamente por eso. Entonces, o sea, hay mucho contenido cultural a través de este soporte. Sí, más que hay lo que puede llegar a venir sobre todas las cosas. Porque se generan microseries, números vos fijate teatrales. Que durante la pandemia, por ejemplo... Eso iba a decir, una de las cosas buenas que dejó la pandemia. Las visitas virtuales a los museos. Sí. Claro. Por ejemplo, que vos en algunos casos hasta lo pagabas, pero podías recorrer como si fuese un casco de realidad virtual, un museo. Miren, es increíble la famosa recorrida al colegio secundario que hacemos los padres cuando estábamos buscando colegios secundarios. A mí uno de ellos me tocó en pandemia y me mandaron un dispositivo, después lo retiraban, ¿no? Te lo mandaban y después lo retiraban para que vos pudieras hacer la recorrida virtual por el colegio. Espectacular. Entonces, una cosa de loco. O sea, a ver, no hecho super mega pro, pero bien, o sea, bien pensado. La recorrida de los museos, las obras de teatro que decís vos también, ¿no? Sí, hubo mucha obra de teatro en pandemia, así. Digital, recitales también. Bueno, todos los formatos estos que se llaman Tiny Desk, vieron que es el músico por ahí en su propia casa, con su equipamiento, también, o dando recital, o convirtiéndolo en producción musical también con... Por ejemplo, toda la promoción de estos nuevos artistas que salieron de la habitación de su casa. Mirá, ¿y cuántas obras que se han, perdón, Are, cuántas obras se han practicado a través del Zoom? Totalmente, ¿no? Por eso te iba a decir, cuando en la pandemia hubo una reunión de la Unión Europea y hubo una orquesta de acá de Argentina que fue impresionante cómo hicieron un concierto, cada músico desde su casa. Alucinante. Impresionante. Sí, Mira, sí. Bueno, después tendremos... Claro, y todos estos proyectos no tienen apoyo. Mira, no sé si el tono va a ir en torno hacia el apoyo o no, sino más bien a cómo realizarlos y al fomento del mismo. 4 de la tarde, Defensa Nacional. 5 de la tarde, para el Patrimonio Cultural Inmaterial, Suspendida. Cultura y Legislación General. Dice Arelis. ¿Esa también? Sí. Yo tenía entendido que cultura solamente, no, pero... Cultura sí está. No, cultura es la que está suspendida, es la anterior. Ahí va. Sí. Bueno. Acá figura suspendida la del mecenazgo. Ahora les pasa en limpio todo sí, con Jessy, que ya están llegando. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Nos dijeron hasta mañana. Nos vemos mañana. ¿Será? Mañana hay muchas actividades. Hasta mañana, saludamos. Gracias. Que tengan una linda tarde. Chao. Gracias, chicos. Gracias, Ariel. Un placer, Nelly.